Hola, hola. Hola chicos, ¿se escucha? Chicos, ¿se escucha? Chicos, ¿se escucha? Parece que no. Sí, se escucha. Ah, ya. Gracias por contestar. Chicos, vamos a comenzar la clase resolviendo una actividad inicial del tema tratado de hoy, que es de potencia. Les comparto enseguida el PIN para que lo puedan verificar. Está un poquito lenta la cosa. Los que son nuevos, que se están incorporando hoy, todavía no los coloco en la lista de la actividad que les estoy mandando, pero es importante que colocan el nombre y el nombre completo, ¿ya? Para así después, cuando me aparezca a mí ese nombre, pueda asociarlo al nombre que voy a crear, ¿ya? Así que les pido a los nuevos, bienvenidos al pre, y les pido que me manden por el chat, me digan, profe, yo soy nuevo, y así tenerlo en cuenta a la hora de hacer la revisión, ¿no? Que se están incorporando y podrían ingresar desde hoy. Entonces, les estoy mandando ahí en pantalla, no sé si se alcanza a ver el pin, y aquí estoy tratando de copiarlo, pero tengo un poco pegado. Deme un segundo. Ah, pero que onda, está pegadísimo esta cuestión. Bueno, no sé qué anda, pero no me pega. Tengo problemas técnicos, Houston. Ya, ahí logré. Los que están ingresando, ahí en pantalla está lo que hay que hacer. Tienen que ingresar entonces a esa dirección. Digamos, por el chat estoy mandando la información. Los nuevos me escriben por el chat y me colocan profesor nuevo y me manda su nombre completo al tiro por el chat. Y a pesar de que tengo la información, pero me refiero a hacerlo acá al tiro en vivo, agregarlo directamente a la plataforma. Está hiper pegado. Me muestra los alumnos que quieren ingresar, pero no me aparecen. Los que acaban de ingresar, revisen entonces ahí la información, está en pantalla.
Alejandra, Ignacio, déjenme su correo también ahí en el mismo chat. Justamente la asistencia la pasamos así. Colocamos nombre y slash correo. Y como ustedes son nuevos, colóquenme ahí nuevo y nombre correo. Porfa. Ingresen entonces a la plataforma que les estoy indicando de IDOCEO. Ojo, no es la plataforma educativa del PRE. Ingresan a esa dirección que está ahí en pantalla, colocan su nombre, ¿ya? Y realizan la evaluación. Ya es con tiempo, así que tómense el tiempo para responderla. Hola, por el chat mi correo igual. Sí, por el chat también el correo, sí, por favor.
todos los nuevos están atentos de que el transcurso de la noche ya va a estar habilitada la plataforma educativa y por favor incorpores a los chats del grupo 3 asincrónico y del grupo general. Y cualquier duda, consulta, siempre por ahí comunicarse. ¿Ya? Pero el día de la noche estoy trabajando porque ya un compañero ya se quería meter a la plataforma y no podía porque todavía no tenía el acceso. Pero hoy día de la noche le estoy ya concediendo ese acceso. Así que para que estén atentos y atentas. Miren, algunos ya están finalizando, así que vamos a esperar a que termine el tiempo y comenzamos la clase. Hoy día vamos a trabajar el tema de potencias.
Mario, dejo de compartir el pin, anota el pin para que lo des al final de la clase, para los que lleguen más tarde y quizás para los que no lo hicieron porque ya era tarde. Anota el pin, ahí está en pantalla, antes que le quite, para que después lo puedas dar, porfa. Bueno. ¿Ya? Ahí está el pin 47043 de idoseo. Ya sí, ya lo guardé. Buenas tardes, muchachos. Vamos a comenzar con la clase de hoy día que corresponde potencia. Así que esperé un poquito que el PPT está medio lento y ya está casi. Para que comencemos. Por mientras terminen, vayan terminando, cerrando lo que están haciendo la prueba. Los que se están incorporando recién, atentos entonces al chat, anoten el pin y al finalizar la clase, bien obedientes, la resuelven, ¿ya? Es una, si no me equivoco, son 15 o 14 preguntas, no recuerdo bien, de potencia, que es el tema que vamos a trabajar ahora en esta primera parte. Les pido disculpas si es que no está como bien animosa la clase por la voz, pero ahora estoy como congestionado nuevamente, entonces estoy como desganado, sinceramente. No sé. Estaba resfriado, profe, no sé qué onda. Sí, lo malo es que me volví a enfermar. Y a uno le dice que tienen que dejar de hablar y para uno es imposible dejar de hablar, así que... Pero bueno, ya, así que voy a hacer la clase siempre con la mejor intención, pero es que de hecho yo mismo me escucho así como desganado. Ya, bueno. Me vacuné y me enfermé, así que, pero ahora volví como a caer nuevamente. Bien, vamos entonces a comenzar el tema de potencia. Sí, vamos a poner a grabar. Chicos, sean todos bienvenidos a la clase de potencia. Recuerden que este material lo pueden descargar siempre desde nuestra plataforma educativa. Muy importante que puedan acceder a ella, a los distintos cursos, sobre todo al curso de ensayo, muy importante. El día martes, que era feriado, había que aprovecharlo para hacer el ensayo número 4. Por ahí un unicornio ya lo había hecho el día miércoles, el de matemática, no me percaté si el de lenguaje estaba hecho, pero el día miércoles revisando ya había un unicornio que había hecho el ensayo número 4 de matemática. ¿Bien? Así que a los que no sabían o no estaban atentos al chat, recuerden que el ensayo número 4 se hacía el día de ayer. Y hay un quinto ensayo todavía de matemática que está disponible y hay 3 ensayos más de lenguaje. Al mismo tiempo hay uno de historia para los que estén dando historia en la plataforma, en el mismo curso de ensayo, y también hay uno de biología, ¿ya? Ciencias, biología. Espero quizá en un futuro subir un ciencia física, química, pero de momento me centro en biología, puesto que tenemos estudiantes que quieren estudiar medicina y sabemos que a ellos les va a servir y casi todos dan ciencias, biología. Bien. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Vamos a trabajar entonces con las potencias y el objetivo entonces como siempre es retroalimentar, porque recuerden que estos contenidos ustedes lo han visto, por eso que siempre el objetivo es retroalimentar estos contenidos en formato PAES. Me refiero con el nivel de exigencia, sobre todo con el nivel de tiempo. Espérenme un segundo. Bien, ahora sí el Mario va a comenzar a... Ya. Ahí, Mario. Más que nada para la introducción, que no se olviden de que toda la información está en la plataforma educativa, ¿ya? Y los ensayos, todo. ¿Vale? Bueno, ahora entonces, sí, como decía el profe Oliver, hoy ya vamos a empezar a pasar una materia nueva que son potencias, que es súper importante que la manejemos bien y eso.
Así que buenas tardes a todos los que no, a los niños que se están incorporando, porque creo que hay niños nuevos, o no, no sé. Ya, bueno, estudiaremos hoy la definición de propiedades, definición de potencia, propiedades de las potencias y ecuaciones exponenciales. Ejemplos, como todas las clases, van a seguir siendo igual. Vamos a seguir viendo la materia y vamos a dar tiempo para hacer el ejercicio y después lo resolvemos todo para poder ir sacando las dudas. La idea, como repito todas las clases, que si tienen dudas me pregunten. No se guarden las dudas, porque cuando uno se guarda las dudas van aumentando y van aumentando. Bueno, potencias. Anteriormente hemos definido una potencia y expuesto lo que implica su cálculo. Aprendemos las propiedades que podíamos utilizar a la hora de realizar cálculos o operaciones algebraicas. Recordemos estas propiedades. Siendo A y B números reales, ya bueno. Definición de potenciación es la operación abreviada de la multiplicación de un número por sí mismo varias veces. Exponente es el número pequeño que se escribe. Acá las partes de una potencia. Si se fijan, el exponente es el número pequeño que se escribe. En la parte superior, la base es la parte de abajo donde está el exponente. Eso en este caso sería la base 3 medios. Y la potencia, el exponente nos indica las veces por las cuales se va a repetir el número que se multiplica el número. Por ejemplo, acá es un 2, o sea que tenemos que multiplicar 3 medios por 3 medios para saber cuánto vale este número elevado a 2. En este caso sería 9 cuartos. La potencia es el resultado de la potenciación. ¿Sí? Eso es lo que nos referimos con potencia. Cuando un número está, la base está elevado a un exponente, nos dice las veces en las cuales tenemos que multiplicar el número por sí mismo. Y eso es la definición de potencia. Aquí tengo un problema. Está como raro. Bueno. Sí, espera un segundo, que siento que se ve raro. Ya, bueno, importante. Dice, ¿cómo se lee una potencia? Se lee 3 medios elevado al cuadrado, por ejemplo, la primera. La segunda dice 5 séptimos elevado al cubo. La tercera dice 6 cuartos elevado a la sexta. Si se fijan, el elevado es el exponente, el número chiquito que está arriba. Para los que no se manejan mucho, a eso se refieren con potencia. La regla de los signos. Acá dice que en el primer caso es un número par y es positivo, por lo tanto, todo número par elevado, mira, la base es positiva, la exponente es par y la potencia es positiva, por lo tanto va a ser positivo el resultado. ¿Sí? Cuando la base es negativa, el exponente impar, como en el caso 2, la base es positiva, el exponente es impar y la potencia es positiva, entonces va a ser positivo. ¿Sí? Porque no va a cambiar, pues va a ser más, más, más. Cuando la base es negativa, exponente par y la potencia es positiva, por lo tanto, entonces va a ser positivo. Cuando estemos elevado a en otras palabras, más fácil, cuando cualquier número que esté elevado, sea positivo o negativo, elevado a un número par, el resultado va a ser positivo. Si tenemos una base negativa elevada a un número impar, el resultado va a ser negativo. Como se dice acá, si la base es negativa, el exponente es impar, la potencia va a ser negativa. Como el ejemplo que muestra acá, dice menos 7 elevado a 3, entonces eso es negativo. ¿Se entiende, cierto? Siempre cuando sea positivo, siempre va a ser positivo cuando la base es positiva. Da lo mismo si está elevado a un número impar o par. En cambio, cuando es negativo, tenemos que fijarnos. Si que está elevado a un número par, entonces va a ser positivo. Y si la base es negativa y está elevado a un número impar, es negativo. ¿Se entiende la idea a quién me refiero? Cuando lo elevamos a un negativo a un número par, va a dar positivo. Y cuando elevamos a un negativo a un número impar, nos va a dar resultado negativo. Eso es más que nada como resumen de lo que veíamos en esa tabla. Bueno, ahora vamos a ver las propiedades. La multiplicación de potencia de igual base. Ojo, que estas propiedades funcionan solamente cuando tenemos la misma base. Yo sé que no se ve tan bien el dibujito, pero vamos a tratar de hacer que se vea un poco mejor. Bueno, dice, la multiplicación de potencia de igual base. Se conserva la base y se suman los exponentes. Por ejemplo, acá tenemos a elevado a n, a
elevado a m, ¿cierto? Por a elevado a m. Esto es, a se mantiene la base, porque son las mismas bases, se mantienen, y se suman los exponentes, en este caso, n más m. Siempre que vamos a ocupar las propiedades de las potencias, tienen que ser la misma base, no se pueden ser bases distintas. Como en el ejemplo muestra, dice x al cuadrado por x al cubo, es lo mismo que escribir x elevado a 2 más 3. Por lo tanto, el resultado de esa multiplicación va a ser x elevado a 5. ¿Duda, consulta con respecto a esta propiedad? O sea que cuando multiplicamos potencias de igual base, tenemos que sumar los exponentes. Bueno, ahora, división de potencias de igual base. Se conserva la base y se restan los exponentes. ¿Ya? La división de potencias de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes. Como por ejemplo acá dice, a dividido, esto es una división, a elevado a n dividido en a elevado a m, igual a elevado a n menos m. Bueno, el ejemplo, como muestra el ejemplo acá dice, i elevado a 7 dividido en i elevado a 3. Esto es igual a i elevado a 7 menos 3, i elevado, eso es i elevado a 4. Si se fijan, se restan los exponentes y se mantiene la base. También puede ser de esta forma, ahí está escrito como división, pero también lo podemos escribir acá. Si tenemos una fracción, por ejemplo, i elevado a 7, i elevado a 4, esto nos queda i elevado a 3. Se restan los exponentes, 7 menos 4. Ojo que nos tenemos que tener cuidado acá. Siempre el de abajo se resta porque hay ejemplos, por ejemplo, i elevado a 7 partido en i elevado a menos 4. Y ahí, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría i elevado a 7 menos 4. Y se va a transformar en una suma. Menos por menos, más, ¿cierto? Entonces nos va a quedar i elevado a 11. Ojo con eso, que ese menos siempre va a ir ahí cuando tenemos una división. Tenemos que tener cuidado cuando está dividido en un número que tenga un número negativo. ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas con esto? De las dos propiedades que hemos visto hasta ahora, cómo multiplicamos y cómo dividimos potencias. ¿No? ¿Sí? Bueno, entonces avanzamos. Dice, potencia de una potencia. Se conserva la base y se multiplican los exponentes. Lo que quiere decir acá, por ejemplo, dice a elevado a n y a elevado a e, en la misma b elevado a m, es igual a elevado a m, a elevado a n, que es lo mismo, o sea, nos puede dar a elevado a n por m. Por ejemplo, acá, x elevado a 2 y a la misma vez elevado a 3, es lo mismo la posición, puede ser x elevado a 3 y a la vez elevado a 2. Esto nos va a dar x elevado a 3 por 2, que sería 6, x elevado a 6. Para que se vea un poquito más claro, esto que lo que mostraba acá, que esto es elevado a n, elevado a m, es lo mismo que escribir x elevado a n por m. ¿Sí? Esa es la propiedad. Entonces, se llama potencia de una potencia. Sería de esta forma. Cuando tenemos un número elevado a dos cosas, se multiplican los números. Bueno, entonces, multiplicación de potencias de igual base, igual exponente. Si se multiplican las bases, se mantiene el exponente. Acá distintas bases y igual exponente. En este caso tenemos a elevado a n, por b elevado a n, se mantiene el exponente y se multiplican las bases. ¿Sí? Por ejemplo acá, xi elevado a 2, x elevado a 2 y elevado a 2, lo mismo que escribir x por y elevado a 2. ¿Sí? También puede ser al revés. Si tenemos, por ejemplo, a n, todo esto elevado a 4, esto es lo mismo que escribir a elevado a 4 y n elevado a 4. ¿Sí? O sea que cuando tenemos distintas bases, se separan y se elevan a la misma exponente. Siempre y cuando sea el mismo exponente. División de potencia
de distintas bases igual a exponentes. De la misma forma acá. Se dividen las bases y se mantiene el exponente. Por ejemplo, a elevado a n dividido en b elevado a n es lo mismo que escribir a dividido en b, todo esto elevado a n. Como muestra el ejemplo, x elevado a 6 dividido en y elevado a 6, esto es lo mismo que escribir x dividido en y igual a 6. ¿Duda? ¿Consultas? ¿Alguien no entiende? ¿No? Potencias de un exponente negativo. Se invierte la fracción y se cambia el signo del exponente. Cuando tenemos a elevado a menos n, es lo mismo que escribir 1 partido en a elevado a n. Esto es igual a 1 partido en a elevado a n. Por ejemplo, acá dice x elevado, este es x elevado a menos 8, es igual a ¿qué? A 1 partido en x elevado a 8. Acordémonos de eso. Por ejemplo, igual si tenemos una fracción, si tenemos 3 cuartos, por ejemplo, 3 cuartos elevado a menos 3, por ejemplo, esto es lo mismo que escribir 4 tercios elevado a 3. De esa forma sacamos el signo negativo, dando vuelta al número. Ahí en ese caso hay una sola x, por eso queda 1 partido en x. Pero si tenemos una fracción, damos vuelta a la fracción y le sacamos el signo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? Bueno, entonces, como nadie pregunta nada, ya dice, fracciones con exponente negativo. Se invierte el numerador. Dice, las fracciones con exponente negativo, como lo vimos recién, se invierte la fracción y se cambia el signo. ¿Sí? Por ejemplo, acá a partido en b es igual elevado a menos n, es lo mismo que b partido en a elevado a n. Solamente dimos vuelta a la fracción y cambiamos el signo para cambiar el signo de la potencia. Esto es súper importante que nos aprendamos porque a veces necesitamos dar vuelta a una ecuación o algo y la elevamos a un número negativo y damos vuelta a los resultados, las ecuaciones. Damos vuelta a las fracciones en una ecuación para dejarla de una forma que nos convenga más. Así que acá el ejemplo dice x partido en y elevado a menos 3 es lo mismo que y partido en x elevado a 3. Bueno. Potencia de un exponente racional. Dice, una potencia de un exponente fraccionario equivale a una raíz con índice de igual denominador de la fracción, con una cantidad subradical que indica la base elevada al numerador de la fracción. Suena feo con letras, pero lo que quiere decir, si tenemos a elevado a n partido en m, es lo mismo que escribir la raíz de m de a elevado a n. En otras palabras, a elevado a n partido en m es lo mismo que escribir la raíz de m de a elevado a n. Esa es la definición de raíz, en realidad. Una raíz está definida como una potencia y es de esta forma. ¿Se entiende cómo transformamos entonces una potencia a una raíz? Acá hay un ejemplo. Dice, si tenemos x elevado a 2 tercios, es lo mismo que escribir raíz cúbica de x elevado a 2. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, x elevado a 1/2, esto es lo mismo que escribir raíz cuadrada de x. ¿Sí? Porque acaba el 2 y acaba el 1. De esa forma, o sea que cuando tenemos raíces cuadradas es un número elevado a 1/2. O está elevado a 1/2 la base o lo que está dentro del radical. Importante. Si a distinto de 0, a elevado a 0 es 1. Y si, por ejemplo, 3 elevado a 0 es 1. Cualquier número, excepto el 0, porque el 0 como es elevado a 0 no está definido, cualquier número elevado a 0 es igual a 1. Ojo con eso, lo que elevemos a 0 va a ser 1, siempre y cuando no sea 0 elevado a 0, porque eso no está definido. Ya, todo número elevado a 0 es 1. No te quedes con duda. Y ecuación exponencial con igual base.
Acá las ecuaciones exponenciales, nosotros estábamos viendo ecuaciones, ¿se acuerdan en la clase pasada? Acá para resolver las ecuaciones exponenciales teníamos que dejar las ecuaciones con bases iguales, porque ahora nuestras incógnitas van a estar en el exponente. Y si una ecuación exponencial es toda ecuación que tiene incógnita en el exponente de una o más potencias. De la forma de resolver la ecuación, de ser posible llevar la expresión original a una igualdad de dos potencias de igual base. Para lograrlo se debe aplicar las propiedades de la potencia, llegando a una expresión de la forma a elevado a m, a elevado a n. Si se fijan, la base es igual en ambos lados, cambian los exponentes. Luego se entiende que la nueva ecuación resulta de igualar los exponentes, es decir, m es igual a n. Y esta ecuación se debe resolver. Por ejemplo, si tenemos 5 elevado a 2 menos x es igual a 125. 125 lo podemos escribir como potencia de 5, que es lo mismo que escribir 5 elevado a 3, porque 5 elevado a 3 es 5 por 5, 25, y 25 por 5 es 125. Por lo tanto, el 125 lo escribimos como potencia de 5. Si se fijan, las bases quedan iguales, queda 5 y 5, por lo tanto podemos decir que los exponentes son iguales. 2 menos x es igual a 3. Por lo tanto, nuestro x es igual a menos 1. Despejamos x de esa ecuación y nos queda que x es igual a menos 1. Si se fijan, ¿cómo es la forma de resolver la ecuación? Es igualando las bases y después igualamos los exponentes. ¿Ok? ¿Dudas, consultas? Para esto necesitamos manejar las potencias, las propiedades de las potencias, que es lo que vimos recién, lo que estábamos repasando, que nadie dijo que tenía dudas, así que ahora cuando hagamos ejercicio todos van a tener que responder bien. Notemos que para poder aplicar, ¿qué necesita que le explique de nuevo Marcelo? Lo de las ecuaciones. Mire, lo que pasa es que acá dice 5 elevado a 2 menos 1, 2 menos x, ¿cierto? Es igual a 125. Lo que tenemos que hacer para resolver las ecuaciones, lo que dice acá, es dejar las dos cosas en base iguales. Siempre lo llamamos la base menor, porque la base menor deberíamos poder. Tenemos que ver si el 125 lo podemos escribir como base 5, o si es potencia de 5. En este caso, decimos que 125 es lo mismo que escribir 5 elevado a 3. Entonces nos queda 5 elevado a 2x, a 2 menos x, disculpen, es igual a ¿qué? A 5 elevado a 3, que ese 5 elevado a 3 es lo mismo que escribir el 125. Es lo mismo que escribir el 125, por lo tanto nos queda que las bases son iguales, lo que nos queda, tenemos que igualar entonces para que esto sea igual, son los exponentes, por lo tanto nos queda 2 menos x es igual a 3. Y despejamos x, si se fijan, nos va a quedar 2 menos 3, mandé el 3 para acá y voy a mandar la x para allá para que nos quede positiva. Igual a x, restamos y nos queda menos 1 igual a x. Por lo tanto, nuestra x vale menos 1. Lo que hicimos entonces fue cambiar el 125 como potencia de 5 y cuando vimos que los dos tenían base 5, podemos igualar los exponentes, porque eso es la única forma que estos dos sean iguales y que se cumpla la ecuación. ¿Sí? Bueno, entonces avanzamos y vemos un ejemplo. No, todavía no vemos un ejemplo. Dice, es imprescindible en dichas bases tener potencia, no simultáneamente los números reales iguales a 0 o a 1 o menos 1, respectivamente. ¿Por qué? Veamos un ejemplo. Si tenemos esta forma, un ejemplo como 1 elevado a x más 3 igual a 18 elevado a 0, esto es lo mismo que escribir 1 x más 3 igual a 1 elevado a 0, a 1, ¿cierto? 1 elevado a 1 es lo mismo que escribir 18 elevado a 0, porque 18 elevado a 0 es 1, ¿cierto? Y 1 elevado a 1, ¿cuánto es? 1. Por lo tanto, resolvemos, decimos que el número 1 a la derecha es igual, podría tener explicado como exponente 0, 1, 20, menos 5. Da lo mismo, ¿cierto? Porque siempre va a ser 1. En cualquier número real, pues 1 elevado a 0 es 1, 1 elevado a 1, 1 elevado a 20, 1 elevado a menos 5 es igual. Por esta razón no podemos plantear la ecuación x más 3 es igual a
No se puede, ¿cierto? Por lo tanto, no podemos determinar el valor de x. No podemos determinar el valor de x en esta forma, porque podría ser esto igual a 1, esto igual a 100, porque va a seguir siendo 1, y x más 3 igual a 200, porque va a seguir siendo 1 el valor de esto. Por lo tanto, no se puede resolver esta ecuación. Veamos, no olvidar. Acá, exponente 0 es igual a 1, exponente 1 es igual al valor. El producto de las potencias de igual base, se suman los exponentes, se mantiene la base. Pues en la división de la potencia de igual base, se mantiene la base y se restan los exponentes. Ojo, tenemos que tener cuidado con la posición. El de arriba menos el de abajo, porque eso influye. Influye la posición. La potencia de un producto es la multiplicación de las bases, se separa y se puede elevar a la misma base. Potencia de un cociente. De lo mismo, si tenemos un cociente elevado a una potencia, podemos separar el cociente en por ejemplo, acá dice A partido en B, lo mismo que A elevado a N partido en B elevado a N. Potencia de una potencia, se multiplican los exponentes y se mantiene la base. Exponente negativo, se da vuelta la base y se mantiene el exponente, pero se cambia de signo. Por ejemplo, acá A elevado a menos N es lo mismo que 1 partido en A elevado a N. O también puede ser 1 partido en A elevado todo esto a N. Ojo, que es lo mismo. No, sí que Juan, la potencia del 0 elevado a 0 no existe. Eso está indeterminado. Por eso decíamos que el 0 elevado a 0 no existe. Todo número menos el 0 elevado a 0 es 0. Es 1, disculpe. Pero el 0 elevado a 0 no. Bueno. Base negativa de exponente par. Por ejemplo, acá el n tiene que ser par. El n es par. Cuando el n es par, entonces esto es positivo. Cuando el n es impar, esto es negativo. Acuérdense de eso. Cuando estamos elevando una base negativa a un exponente par, siempre va a ser positivo. Y cuando lo estamos elevando a un exponente impar, eso va a ser negativo. ¿Sí? Esto es como resumen de las propiedades de las potencias que vimos recién. No te quedes con duda. Y vamos a hacer un ejercicio. Recuerda resolver el ejercicio en cada 2 minutos. Vamos a hacer lo mismo que siempre. Hacemos el ejercicio ustedes, me dan la respuesta y después lo revisamos entre todos. Y aclaramos dudas. Acá el primer ejercicio. Dice, ¿cuál es el valor de 2 elevado a menos 2 elevado a menos 1 menos 81 por 3? Esto está elevado a 0 menos 12. Ya, ahí se entiende un poco más. Lo resolvemos. Ya, bueno. ¿Alguien pudo hacerlo? ¿Alguien le dio?
No estaban todos tan... La C. Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta. Solamente Juan dice que es la C. Bueno, sí, sí es la C. Vamos a resolver. Vamos a ocupar solamente las propiedades de las potencias que vimos. Dijimos que la potencia elevada a una potencia se multiplicaban. Entonces 2 elevado a menos 2 elevado a menos 1. Entonces nos queda 2 elevado a menos 2 por menos 1. Esto es 2 elevado a 2, ¿cierto? Menos el 81, ¿lo podemos escribir como base 3? Sí, ¿cierto? Es 3 por elevado a ¿cuánto nos da 81? 3 por 3, 9, por 3, 27, y por 3, 81. Por lo tanto, 3 elevado a 4 es 81. Por 3 elevado a ¿qué? 3 elevado a menos 1 por menos, por 3, ¿cierto? Entonces esto nos queda menos 3. Más más 30 elevado a 0, esto es 1, y 1 elevado a lo que sea es 1, ¿cierto? Ahora, tenemos que 2 elevado a 2 es 4, menos 3 elevado a 4 por 3 elevado a menos 3, se suman los exponentes, entonces nos queda 3 elevado a 1, ¿cierto? Más 1, 3, 4 menos 3 son 1, más 1, 2. Por lo tanto, el resultado es 2, solamente usando las propiedades de las potencias. ¿Alguien tiene dudas, consultas? ¿Alguien no entendió algo? Es el momento de preguntar. Para eso estamos acá, para aprender. Bueno, sí, se daba vuelta, pero al final después vamos a multiplicar igual y si van a restar los exponentes como es una multiplicación, lo sumamos los exponentes y nos dio un número positivo, por eso no fue necesario darlo vuelta. Pero Profe, sí, ¿cómo sería si yo doy vuelta en 3 elevado al menos 3? me va a quedar lo mismo porque se va a restar después, porque dijimos que esto si lo dejamos vuelta, hubiera quedado 3 elevado a 4 partido en 3 elevado a 3, ¿cierto? Porque hubiera quedado una multiplicación y eso el 3 iba a quedar un tercio. Y eso que dijimos, que teníamos exponentes de igual base, divisiones de igual base, se restaban los exponentes. Es lo mismo que escribir elevado a 3, 4 elevado a menos 4 menos 3, y esto es 3 elevado a 1. De la misma forma hubiera quedado. ¿Sí? Bueno, hacemos el otro. Esto es 12n, creo. 3, 2, m menos 1.
Bueno, Paulette dice la B, Milan dice la B. ¿Quién más dice algo? ¿Alguien más dice algo? La B. Bueno, vamos a ver cuál es el resultado y el resultado es la D. La respuesta es D. ¿Cómo hicimos esto? Si se fijan, acá es una resta. No vimos ninguna propiedad que dijéramos recta, ¿cierto? ¿O si vimos alguna propiedad que dijéramos recta? ¿Qué No, fue lo que profe, hicimos? pura multiplicación y división. Ya, no, porque no existe ninguna propiedad que veamos recta. Por lo tanto, acá lo que había que hacer era sacar el factor común. Así calculábamos esto. ¿Vamos a hacerlo? Miren, si se fijan, tenemos 5 elevado a 2n menos 3 menos 5 elevado a 2n menos 1 más este 25 lo podemos escribir como 5 elevado a 2. Esto queda 5 elevado a 2 por n menos 1, ¿cierto? Entonces, podemos decir que el factor común es 5 elevado a 2n y anotamos el menor de los números, que en este caso sería menos 3. Acá nos queda 2n menos 2, ¿sí? Ese es nuestro factor común. Ya tenemos el mismo, entonces acá nos falta solamente un 1, ¿sí? Sacamos factor común. No vimos, yo había sacado n igual a 3. No podemos calcular n porque no hay una igualdad. Cuando hay una igualdad tenemos que calcular el valor. No se puede. Acá es una expresión. Bueno, después tenemos esto, 5n elevado a menos 3, que nos falta formar 5n elevado a... Tenemos la 5n, entonces nos falta solamente el menos 1. Tenemos menos 3, ¿qué tenemos que hacer? 5 elevado a 2, ¿cierto? Si sumamos, nos queda, sí, porque como son igual bases, se suman los exponentes, nos quedaría 2n más menos 3 más 2. Menos 3 más 2 nos queda el menos 1 que nos falta ahí, ¿cierto? Más, ¿qué nos falta? ¿Cuánto nos va a quedar acá? 5 elevado a cuánto. Tenemos el 2n, tenemos un menos 2, que tenemos que formar el menos 2, tenemos el menos 3, entonces hay que poner 5 elevado a 1, ¿cierto? 1 menos 2 más 1, menos 2. Menos 3 más 1, disculpen, menos 2. Resolvemos. El 5 elevado a 2n menos 3 sigue siendo igual. Acá, ¿qué nos queda dentro? Nos queda 1 menos 5 elevado a 2 son 25, más 5. Bueno, no hay problema, Marcelo. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos y restamos lo que tengamos que hacer acá. 25 menos 1 nos queda 24, y 24 menos 5 nos queda 19 negativo. Por lo tanto, nos queda 5 elevado a 2n menos 3 por menos 19. Profe, tengo una duda. Dígame. Profe, en el factor común, cuando puso 5 elevado a 2, ¿ese 2 no estaría multiplicando el 2n igual o no? No, pues se suman los exponentes. Sumamos los exponentes. Pues el 2n no se puede sumar con nada porque no tiene término semejante. Ah, no está. Ya entendí. Son una multiplicación, entonces se suman. La multiplicación es cuando está elevado y otro elevado. Sí, Ah, ya. acá Ya es me una confundí. multiplicación de igual base. Ya, profe. Ok. ¿Alguien más tiene dudas?
consultas? ¿O hacemos otro? Otro. Bueno, hacemos otro entonces. Avanzamos. Bueno, creo que es D, la D. Y vamos a ver cuál es. Esa es una multiplicación y yo digo que es la C. Según yo, es la C. Vamos a ver, y es la C. ¿Por qué la D? Si se fijan, como todos dijeron que es la D, lo que pusieron dice A elevado a menos M por B elevado, todo elevado a N. Si resolvemos eso, nos queda A elevado a menos M por B, ¿cierto? Y todo esto elevado a menos N. ¿Qué dijimos? Que las propiedades, este multiplica a S y a S cuando son distintos bases, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos va a quedar? A elevado a M por N, y el signo es menos por menos más, por B elevado a menos N. Y eso lo podemos escribir como A elevado a M por N por 1 partido en B elevado a N. ¿Sí? Porque el N está negativo. Entonces, ¿qué nos queda? Que A elevado a M por N partido en B elevado a N. Por lo tanto, es verdadero lo de la D. ¿Sí? ¿Se entiende cómo lo resolví? Si se fijan, es verdadero. En cambio, acá está mal. ¿Por qué la C está mala? Vamos a borrar eso y vamos a resolver la C. ¿Por qué la C está mala? Porque dice A elevado a M más K. ¿Sí? A elevado a M más K. Dice menos A, que diga A elevado a N por K más M. ¿Cierto? Esto es lo mismo que escribir A elevado a N por K más M. ¿Cierto? Esto es A elevado a NK
más n m. A lo más podríamos escribir a elevado a n k por a elevado a n m. Esto es una K, disculpen. Y no es igual a una suma. No podemos separar eso en una suma. ¿Se entiende? Voy a borrar eso, que se ve muy feo. LNK. ¿Sí? Bueno, como veo que sí entendieron, avanzamos. Hacemos otro. A ver, ¿qué me dijeron? La B, la D, la C. ¿Y los demás? Bueno, la respuesta es la D. La D. Dos cosas. Primero que todo. Una, la primera no voy a decir porque está lo n al cuadrado. La B, si se fijan, es una resta. No podemos llevarlo a una forma así. Así que desarmamos esto. Esto es lo mismo que era que escribir P elevado a 2n, porque dijimos que ese 2 se multiplicaba, ¿cierto? Entonces nos quedaba 2n menos 2m menos 2. A eso está elevado nuestro P. ¿Cierto? Bueno, si se fijan, acá en la C, P está elevado a n menos m menos 1 elevado al cuadrado. ¿Cómo resolvemos esto? Multiplicando eso 2 veces. Porque eso está elevado al cuadrado. Lo que está acá dentro, lo que está arriba en el exponente está elevado al cuadrado. ¿Sí? No la potencia. Cuando está la potencia elevada así, ahí sí se podría. Eso sería multiplicado por eso. Pero ahí la potencia está elevada al cuadrado. O sea, hay que resolver esto. N menos M menos 1 por N menos M menos 1. Si multiplicamos S por S, S por S y S por S. Y nos da lo mismo. En cambio, este sí, porque dice P elevado a 2N partido en P 2 por M, que sale el M ahí, más
2 por 1, que sería 2. ¿Qué dijimos? Que cuando hay división, se restan los exponentes. Entonces, ¿qué nos queda? 2p elevado a n menos 2m, que es lo que está abajo, menos 2, ¿sí? Porque el 2 le va a cambiar el signo a los dos. Y se cumple, ¿no? Son iguales los dos, por lo tanto, esos son iguales. ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene consultas? ¿Nadie? Profesor, Hacemos el siguiente. Dígame. ¿podría explicar de nuevo por qué es la D, por favor? ¿Por qué? Acá lo resolvimos. Si se fijan, es p elevado a 2n partido en 2. Esto es un p elevado a 2 por m más 1. ¿Cómo resolvemos eso? Ese 2 multiplica ese y multiplica ese, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos queda? P elevado a 2m más 2. Como acá tenemos una recta, y acá lo voy a anotar de nuevo, como acá tenemos una división, si se fijan, tenemos una división, ¿qué pasa con las divisiones? Los exponentes se restan, entonces nos queda 2, que diga p elevado a n, menos 2m más 2. Si se fijan, acá nos queda p elevado a 2n menos 2m menos, porque ese menos cambia el signo de, si cambia el signo de, menos 2, que es lo mismo que estábamos buscando. ¿Ahora sí se entiende? Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, avanzamos. Entonces hacemos el siguiente. Fireball. 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 cállate. Fireball. Cuidado con los micrófonos, muchachos. La D dice Milan. Por acá vi que Kevin dice la A. La D, todos dicen que es indeterminable. Y yo le digo que sí se puede hacer. ¿Cómo calculamos el promedio de algo cuando calculan las notas? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacemos cuando calculamos las notas? Sumamos todas las notas y las dividimos en la cantidad, ¿cierto? Se suma y se divide en la cantidad. Sí. Entonces acá, ¿cuál sería la suma? Sería la suma de A más B más C, ¿cierto? Dividido en 3. Deberíamos saber cuánto vale la suma de A más B más C dividido en 3, ¿cierto? Que serían 3 notas en este caso, que sería A, B, C. Y si lo arreglamos, nos queda, como tenemos la misma base que se hace con los exponentes, se suman, nos queda disculpen, la respuesta es la B.
A más B más C, ¿cierto? Y ahí tenemos la suma. Es igual a que el 256 lo podemos dejar en base 2. Sí, es 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 es lo mismo que escribir 256. ¿Qué dijimos? Que cuando teníamos la misma base, ¿qué hacíamos? Igualábamos los exponentes. O sea, podemos decir que A más B más C es igual a ¿qué? A 8. Ahora sabemos cuánto es la suma. Como queremos el promedio, que teníamos que hacer? Dividirlo en la cantidad. Entonces sería 8 dividido en 3. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Nadie tiene dudas? ¿Nadie tiene consultas? ¿Todos entendieron? ¿No? ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué puedo repetir? Mire, lo que exigimos para responder estas ecuaciones exponenciales, que teníamos que igualar las bases, ¿cierto? Acá lo que hice fue igualar las bases. Ese 256 es lo mismo que escribir 2 elevado a 8. Y como acá tenemos 2 elevado a por 2 elevado a b por 2 elevado a c, se mantiene la base y se suman los exponentes. Entonces, ¿qué nos queda? 2 elevado a más b más c. Nos pide cuál es el promedio entre a, b y c. Para sacar el promedio, ¿qué tenemos que hacer? Sumar las tres. Por ejemplo, si nos dan 3 notas, sumamos las 3 notas y las dividimos en la cantidad. En este caso, sabemos que a más b más c es igual a 8. Porque son las mismas bases, se mantienen los iguales a los exponentes. Podemos decir que a más b más c es igual a 8. Pero como tenemos 3, 1, 2, 3 cantidades, entonces el promedio va a ser 8 dividido en 3. ¿Sí? Ahí podríamos sacar el promedio de A, B y C. Por eso es la B. Bueno, resolvemos. No te quedes con dudas y hacemos otra más. La B, la B, la A y los demás. Milan dice que es la B, Kevin dice que es la A y los demás. Hay 18. Tenemos 2 sobre 18 y tenemos un noveno de personas que ha respondido. ¿Nadie más? Bueno, ¿alguien está tratando para que lo espere un poquito? Bueno, el resultado es la B. Bien, Milan. El resultado es la B.
si se fijan, vamos a tener que arreglar esto. Dice 3 elevado, vamos a notarlo todo. 3 elevado a m más 1 por 8 elevado a b más 1, ¿cierto? Todo esto elevado a menos 1. ¿Cierto? Entonces, acá tenemos una suma. ¿Lo podemos llevar a qué? A una multiplicación. Entonces nos queda 3 elevado a m por 3 elevado a 1, ¿cierto? Por 8 elevado a b por 8 elevado a 1. Todo esto elevado a menos 1. ¿Sí? Entonces, dice acá que 3 elevado a m vale p. Entonces esto vale p. Por 3, ¿cierto? Por, dice acá que 8 elevado a b vale q. Entonces esto vale q. Y esto es 8 por 8. Q por 8. Todo esto elevado a menos 1. Entonces, 8 por 3, 24. Entonces nos queda 24 p q elevado a menos 1. Y esto es 1 partido en 24 p por q. ¿Por qué? Porque dijimos que todo número elevado al número negativo lo da vuelta. Y esto es la b. ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas? ¿Todos quedamos claros? ¿No hay más dudas, no hay más consultas? ¿O si hay? Veamos. Bueno, entonces, ¿creen que lo podían hacer ustedes? Porque la mayoría no lo respondió. No tenía nada más que lo que hemos visto en clase, que es solamente ocupar las propiedades. Pero bueno, hacemos otro. Bueno, Juan, no hay problema. El viernes tiene que conectar de nuevo. Para la lista, Kevin, dejamos el correo y el nombre. Bueno, creo que solamente Milan dijo que era la D y nadie más. Dice, sea B un número racional, o sea, es una fracción que está entre 0 y el 1, y n un número entero mayor que 0, o sea, números mayor que 0, un número entero positivo, de las siguientes opciones. ¿Cuál representa el número mayor? Vamos a ver cuál es la respuesta. Y la respuesta es la D. Si se fijan,
Dice que P está entre 0 y 1, por lo tanto puede ser una fracción, un medio, pongámosle. Y n es un número entero mayor que 0. Por lo tanto, ya, pongámosle que vale 2. Esto es lo mismo que escribir un cuarto. En la primera sería un cuarto. Ocupemos los mismos valores para todos. En la segunda nos quedaría, si dijimos que n vale 2, entonces nos quedaría 2 por un medio elevado a 2. Esto es lo mismo que escribir un cuarto, se va, nos queda un medio. Ese sí es mayor que ese. Si el P dijimos que vale un medio elevado a 2 elevado a 4, entonces esta cuestión nos va a dar un número más pequeño todavía que todo, ¿sí? Pero también va a quedar 1, 2 elevado a 4 es 2 por 2, 4, por 2 son 8, 16, que es un número más pequeño, pero acá no, po. Si fijamos, dijimos que P valía un medio más 1 elevado a n, que valía 2. Por lo tanto, esto es un medio más 1, esto es 3 medios, que eso ya es mayor que 1, elevado a 2. Esto es lo mismo que escribir 9 partido en 4, que esto es 2, algo. Por lo tanto, ¿cuál es el mayor? La D. Si se fijan, le dimos solamente valores con las reglas que nos dieron. ¿Alguien tiene dudas, consultas con respecto a eso? ¿No? ¿Sí? ¿Están vivos? No, ya. Bueno, entonces hacemos el siguiente, que veo que nadie tiene dudas ni consultas. Avanzamos al siguiente. Bueno, veo que dicen la D y la C. La D, la C, y la respuesta es la E. Se requiere información adicional. Dice, se puede afirmar que dos potencias de base positiva y exponente entero siempre son diferentes. Siempre, la palabra siempre no quiere decir que para cualquier valor, y no siempre. Por ejemplo, dice, las bases son diferentes. Si tenemos bases diferentes, por ejemplo, 3 elevado a 0, que es una por, es igual a 5 elevado a 0. ¿Sí? Y son las bases diferentes. Los exponentes son diferentes. Si tenemos 1 elevado a 5,
es lo mismo que escribir 1 elevado a 10. Son las bases iguales, pero los exponentes son diferentes. Por lo tanto, no podemos decir que siempre son iguales, o se puede afirmar que siempre son diferentes si es que sabemos esos datos. ¿Se entendió? Son los ejemplos más claros que podemos dar. Bueno, entonces avanzamos al siguiente. Kevin dice que es la A, Milan dice que es la D. Entonces, vamos a ver cuál es. Los demás parece que se quedaron dormidos porque nadie más responde. Así que vamos a ver. Y la respuesta es la D. Lo vamos a resolver. Acá, en la primera, dice que 4 elevado a X es igual a 64 elevado a menos 1, ¿cierto? Que es lo mismo que escribir 1 partido en 64. El 64 lo podemos dejar en base 4, sí, es lo mismo que escribir 4 elevado a 3. Por lo tanto, nos queda que 4 elevado a X es igual a ¿qué? A 4 elevado a 3, todo esto elevado a menos 1, ¿cierto? Entonces, nos queda que 4 elevado a X es igual a ¿qué? A 4 elevado a menos 3. Por lo tanto, esto implica que X es igual a menos 3, porque igualamos las bases y se igualan los exponentes. Por lo tanto, se cumple que el X vale menos 3. Después dice, tenemos potencias, multiplicación de potencias de igual base. Entonces, ¿qué nos queda? 4 elevado a 3 más X, ¿cierto? Se suman los exponentes y se mantiene la base. Esto es igual. El 1 lo podemos escribir como 4 elevado a 0. Tenemos las mismas bases, igualamos los exponentes. Esto nos queda 3 más X igual a 0. Por lo tanto, X es igual a menos 3. Se cumple también. Y acá igual, pues si se fijan, tenemos una multiplicación, nos queda X elevado a menos, que diga 4 elevado a menos X, dijimos que el 64 era lo mismo que escribir 4 elevado a 3. Por lo tanto, esto dice que menos X
es igual a 3. Avanzamos, multiplicamos por menos 1, entonces x es igual a menos 3. Por lo tanto, las 3 se cumplen. ¿Alguna duda, consulta? ¿Duda, consulta? ¿No hay dudas, no hay consultas? Bueno. Entonces, Profe, ¿puede explicar de nuevo la 3? la 3, Sí. tenemos una potencia elevada a otra potencia. Por lo tanto, ¿qué se hacía? Las potencias se multiplicaban. Entonces nos queda x multiplicado por menos 1. Y eso es menos x. Entonces nos queda 4 elevado a menos x. Dijimos que el 64 era lo mismo que escribir 4 elevado a 3. Por lo tanto, esto nos queda que, como tenemos las mismas bases, los exponentes son iguales, nos queda que menos x es igual a 3. Multiplicamos por menos 1, nos queda que x es igual a menos 3. ¿Dudas, consultas? Bueno, hacemos el último. Oh, me caí. ¿Me escuchan? Me caí. Muchachos. ¿Ven la diapositiva? Me caí. Ahora sí se le ve, No, profe. sí. Ah, ok. Me había caído. Ya bueno, resolvemos eso. El último.
Bueno, la respuesta es la C. Bien, Milan dijo que era la C. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? No sé qué. Ya. Dice, se puede determinar M y N, sean M y N, se puede determinar que es igual a 81 si se sabe que NM es igual a 2. Si se fijan, esto lo podemos dejar así. N menos M por N más M. Esto tiene que ser igual a 3 elevado a 4. ¿Sí? ¿Se puede determinar eso? Solamente, en este caso, podríamos decir que N más M y esto es igual a 4. Acá nos dice que N menos M es igual a 2. Es igual a 2. Por lo tanto, nos quedaría que N más M por 2 es igual a 4. Y sabemos que N más M es igual a 2. Por lo tanto, no podemos decir nada. Todavía no sabemos cuánto vale N y cuánto vale M. Con la 1 solo. Arreglamos la 2. Dice que 3 elevado a N menos M, más M, disculpen, es igual a ¿qué? A 3 elevado a 2. Acá nos dice que N más M es igual a 2. Por lo tanto, ahí se cumple. Porque tenemos que N más M es igual a 2 y N menos M es igual a 2. ¿Y cuánto tenía que ser igual la multiplicación de los dos? A 4. Y 2 por 2 es 4. Por lo tanto, se cumple. Tenemos que ocupar ambas informaciones para poder decir que es igual a 81. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Nadie tiene dudas? ¿Nadie tiene consultas? Bueno, dejamos la clase hasta acá, muchachos. Nos vemos el viernes con la clase de retroalimentación. Hasta luego, muchachos. Estudien. Espero que hayan entendido hoy.